Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este podcast vamos a hablar de una parte muy importante, esencial en el cristianismo, que son los testimonios. Eso es sumamente central en el cristianismo. O sea, el testimonio que nosotros tenemos de que tuvimos un encuentro con Jesús, de que el Señor nos regeneró, ¿verdad? De que nacimos de nuevo. Eso es central en la vida del cristiano. Tan importante que algunas personas dicen que el decir nuestro testimonio a otra persona ya eso es una prédica. Si vamos a poner, si a usted en su iglesia le tocó predicar, le dijeron, bueno, te toca fulano, fulano, te toca predicar. Y tú no sabes predicar, o tú eres una persona introvertida o tímida, o tienes problemas con los púlpitos, decir tu testimonio de una manera organizada, ya eso es una predicación. Ya eso es una predicación. Los testimonios ayudan a salvar personas. Hay personas que se salvan por medio de los testimonios. Hay muchas personas que se han salvado simple y sencillamente escuchando un testimonio. Un testimonio puede levantar a otro. Una persona que está caído lo puede levantar. Escuchar testimonios. Básicamente el apóstol Pablo, la gran persecución que tuvo el apóstol Pablo fue por su testimonio, ¿verdad? Tanto los fariseos como los saduceos lo persiguieron mucho. Primero, los saduceos lo persiguieron porque ellos no creían, era una secta que no creía en la resurrección. Y el apóstol Pablo, al tener ese testimonio, ese encuentro con Jesucristo, mientras él perseguía a la iglesia, él vio ese testimonio de que realmente existe resurrección, que Jesucristo resucitó. Y los fariseos lo querían perseguir, bueno, porque él vio, quien le habló fue Jesús. Los fariseos o los judíos hasta el día de hoy no aceptan de que Jesús es el Señor. Entonces, con ese testimonio, él está dando veracidad de que Jesús es el Señor, porque él resucitó, ¿verdad? No murió, no vio muerte, y de que sí había resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que también el otro problema es que existen lo que son falsos testimonios. Hay personas que hablan mentiras. Hay personas que hablan mentiras. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos? ¿Qué es lo que hace un buen testimonio? ¿Qué es lo que hace un testimonio verdadero? ¿O qué probabilidades tenemos nosotros de saber más si es verdadero o falso? Aunque hay personas que hablan mentiras y nosotros tal vez no vivimos con esa persona, no tenemos una relación cercana con esa persona y no sabemos. Pero vamos a analizar tres pasos. Lo primero, para que realmente cuando hay un verdadero testimonio, el primer paso, cuando hay un verdadero testimonio, tiene que haber por lo menos un cambio. Aunque sea ligero, tiene que haber un cambio en la persona. ¿Por qué tiene que haber un cambio? Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús y hacemos el paso de fe, automáticamente damos el fruto de fe. Y el fruto de fe es una característica de Jesús. Cuando la persona cambia, ¿verdad? Da el fruto de fe y ya ahí automáticamente se comienzan a ver los frutos de esa persona. No es lo mismo que una persona que sea maduro en el evangelio, no es lo mismo, pero ya los cambios se comienzan a ver. Ya los cambios se comienzan a ver. La persona desde que da fruto de fe, el primer fruto de fe, como la palabra dice, fe, de creer, va a la iglesia, no pierde un culto, lee la Biblia, ¿entiendes? Si escucha una predicación y si sabe que algo lo está haciendo mal, se corrige porque tiene fe. Bueno, entonces la fe, ¿qué pasa? Así mismo como dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también dice que hay que creer que Él existe, que Él es real. Cuando Dios me dice a mí, cambia esto, cambia aquello, y yo no lo hago, eso no es una verdadera testimonio de fe. Aunque hay cosas que son difíciles de cambiar, pero
Desde que una persona tuvo el primer fruto, hay cosas que cambian. Hay cosas automáticamente que cambian, que se ven. Eso es lo primero. Eh, los testimonios siguen el mismo patrón de una historia normal. ¿Cuáles son los tres pasos de una historia, los tres puntos de una historia normal? Comienzo, conflicto y final. En todas las historias, la mayoría son así. Comienzo, conflicto y final. Hay personas que están muy bien. Pero antes de eso, una de las definiciones que le dan a la Biblia significa un grupo de libros. Eso es lo que significa Biblia. Pero otra definición que le dan a la Biblia es que la Biblia es una colección de testimonios. Todos los hombres que escribieron en la Biblia tuvieron un encuentro con Dios, ¿verdad? Tuvieron un encuentro con Dios. Entonces escribieron esos testimonios en libros, en papiro. Y eso es lo que nosotros tenemos como la Biblia hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que comienza el testimonio así, está muy bien, de repente el comienzo, todo está muy bien, de repente viene el conflicto. Tienen una lucha con el pecado, tienen una lucha con Satanás, tienen una lucha con el mundo, están luchando por estos tres males que nosotros tenemos. Y están ahí balbuceando y de repente viene Cristo y lo libera, o viene Cristo y lo salva, o viene Cristo y lo sana. Ese es el patrón de un testimonio. De un testimonio. Sin Cristo, un testimonio donde no esté Cristo en la fórmula, ese testimonio no es verdadero. Hay gente que comienzan y dicen que dio y que dio y que dio y que dio y que dio, pero no menciona a Cristo. No, yo tuve un encuentro con Jesucristo. Jesucristo me liberó, Jesucristo me sanó, Jesucristo me curó muchísimas cosas que yo tenía. ¿Entiendes? Porque yo estaba en una situación, yo estaba mal. Una situación. Si eso no está en el testimonio, ese testimonio no es verdadero. Hay gente que te vienen con unos testimonios de que no, yo me sentía mal un día me sentía mal y de repente Jesucristo se apareció y ya me sentí bien. Eso no es un testimonio. Regularmente los testimonios tienen que ser cosas fuertes. Mientras más grande el conflicto, más grande el testimonio. Porque hay gente que Dios lo ha curado de cáncer, hay gente que Dios lo ha curado de enfermedades que eran incurables, hay gente que Dios lo ha librado de la muerte, hay gente, ¿entiendes? Hay gente que Dios lo ha sacado del mismo infierno, ¿te entiendes? Ese tipo de testimonio. Pero Jesucristo tiene que tener en la fórmula. Si Jesucristo no está en la fórmula, ese testimonio no es real. No es real. ¿Entiendes? Tuvieron que tener un encuentro. De alguna manera Dios le habló, ya sea por la Biblia, ya sea por alguien oró por ellos, ya sea que tiene que haber algún encuentro. Hay gente que no tiene ni siquiera un comienzo. Hay gente que su testimonio es que desde el comienzo tienen problemas. Y al final encuentran a Jesucristo. Hay gente que crecieron en una familia disfuncional, en una familia de gente que eran criminales, en una familia con muchísimos problemas, y desde que yo nací yo veo problemas, hasta que encontró a Jesucristo y Jesucristo lo liberó o lo salvó. ¿Cómo son los testimonios del enemigo? Que son como las historias de horror o las historias de terror. Esos son los testimonios del enemigo. Que el comienzo es el final. Comienzan mal y terminan mal. Esos son los testimonios de la gente. ¿Qué pasa? El tercer punto es ¿qué pasa? Que el problema que hablamos en el podcast pasado de la megas iglesia, como la gente ya no se está relacionando, antes como las iglesias eran pequeñas, todo el mundo se conocía, ¿verdad? Todo el mundo se conocía y antes como había menos estrés, ¿verdad? La gente se visitaba, y así la gente se conocía y así la gente sabía si la persona estaba llevando un testimonio bueno o no, ¿verdad? Ahora la gente te dice un testimonio y como tú no vas a su casa, como tú no lo conoces, como no hay una relación, como la gente va a las iglesias, se sienta y así mismo se va, tú no sabes si el testimonio que te está diciendo es verdadero o falso.
Hay muchísima gente que se para en los púlpitos y dicen unos testimonios, muchachos, que se te engrifan los pelos. Pero no es un testimonio verdadero. No, nadie sabe si es verdadero o si es falso. Nadie sabe. Hay gente que tienen una doble vida, que en la iglesia son una cosa y afuera en la calle son otra. Y tú nunca sabes. ¿Qué sucede? Que en una iglesia, yo antes de venir a los Estados Unidos, el pastor que yo tenía me dio un cursito y me dijo a mí, mira, cuando tú vayas a Estados Unidos, no te creas, porque él iba a mi casa. El pastor iba a mi casa. Cuando él se sentó conmigo y me dijo, en Estados Unidos los pastores no te visitan. En Estados Unidos me dio como un preview de, mira, Estados Unidos no te... Y yo sé, y ahora entiendo yo por qué, por las megas iglesias. Un pastor conoce que tantos miembros no puede visitar una iglesia. Un miembro se enferma, el pastor no sabe que está enfermo. Un miembro se descarrila, el pastor no sabe que se descarrió. ¿Por qué? Por tantos hermanos que tienen. Por 10,000, 20,000, ellos ni siquiera se imaginan. ¿Entiendes? Y eso no es la iglesia. Jesucristo dijo que amados los unos a los otros porque el amor es el vínculo perfecto. Vínculo, la relación perfecta. ¿Verdad? Ok, yo te amo en el amor de Cristo, pero yo no sé ni siquiera quién tú eres. Eso no es realmente. Y hay gente que hablando malos testimonios, diciendo testimonios falsos, se hacen líderes de la iglesia. Se hacen pastores diciendo testimonios falsos. Yo he conocido gente así. Que se hacen líderes en la iglesia, líderes de estudio bíblico, hablando mentiras y diciendo testimonios falsos. Yo he conocido gente así. Yo iba a una iglesia una vez de una señora que decía unos testimonios y después me contaron que la familia fue que dijo, que la familia le dijo, esos testimonios son mentiras. Esos testimonios que ella dice son mentiras. Después conocí yo un líder, de que haciendo milagros, que él había hecho milagros, ¿entiendes? Muchísimo, que Dios lo había usado para liberar gente que le habían metido cuchillo en la cabeza, de que sanar gente que le habían, y el tipo era un delincuentazo, un puro delincuente. Entonces hay gente que no sabe. Entonces esas son el orden de los testimonios. Un testimonio, comienzo, conflicto y final, como las historias, pero tiene que estar Cristo. Cristo tiene que estar en la fórmula. Cristo tiene que estar ahí, en el sazón. Si no está ahí, entonces eso no es un testimonio verdadero. Y otra cosa que la gente no se relaciona. Una persona le viene a usted con un testimonio. Trate de conocer a esa persona. Trate de conocerlo. Póngase a hablar de Biblia con esa persona para ver si es verdad que sabe. Esa es otra forma de saber. Póngase a hablar de Biblia con una persona, a ver si esa persona de verdad. Pero eso se tiene que ver. Desde el momento que una persona tuvo un encuentro con Cristo, el cambio se ve de una vez. Hasta aquí en su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.